Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania se han reactivado y hay señales de que estamos entrando nuevamente en un ciclo de negociaciones. Mañana, 23 de julio en Manila, en el Foro de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la ASEAN, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio. Estas son las primeras negociaciones presenciales entre ambos ministros desde septiembre del año pasado. El tema, según Lavrov, será Ucrania y los acuerdos de Anchorage. Mark Rubio confirmó la reunión y explicó por qué Washington no rompe los contactos con Moscú. Dice que Rusia y Estados Unidos, como las mayores potencias nucleares, no pueden rechazar el diálogo. Al mismo tiempo, Bloomberg, citando a 3 fuentes cercanas al Kremlin, informó que Vladimir Putin endureció las demandas territoriales hacia Ucrania. Ya no está dispuesto a devolverle a Ucrania ni un solo pedazo de tierra ocupada. Exige todo el Donbass. El Donbass y las zonas ocupadas de las regiones de Sumy y Yarkov planea quedárselas como una zona de amortiguamiento. Y solo volverá a las negociaciones después de ocupar completamente toda la región de Donetsk. Por cierto, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa le prometió lograrlo antes de que termine este año. Y el día anterior, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, reveló públicamente otro canal de comunicación. En Bakú del 12 al 14 de junio, en julio, se llevó a cabo una reunión privada entre exaltos funcionarios de Rusia y Alemania, donde discutieron cómo terminar la guerra sin que el propio Azerbaiyán lo supiera. Y esto lo hace aún más interesante. En fin, vamos a discutir todo esto juntos. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a hablar de estos temas juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por su suscripción personal. Entonces, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció hoy personalmente que mantendrá conversaciones con Marco Rubio el jueves 23 de julio en Manila, en el marco del Foro de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN. Es curioso que ahora los rusos estén intentando aferrarse nuevamente a los acuerdos de Anchorage, que como recordarán, en realidad no existieron. Literalmente ayer, Bloomberg escribió que Rusia considera que los acuerdos de Anchorage han perdido su vigencia, debido al endurecimiento de la postura de Estados Unidos sobre Ucrania. En el Kremlin volvieron a declarar que en Alaska, los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y el enano Vladimir Putin, supuestamente llegaron a acuerdos que preveían ejercer presión sobre Ucrania, con el objetivo de renunciar a la región de Donetsk, a cambio de que Rusia recupere partes de las regiones de Sumy y Yarkov. Pero les recuerdo que Marco Rubio está detrás de él, Sergei Lavrov. Y después de eso, incluso el propio Vladimir Putin reconoció públicamente en junio que en realidad no se había alcanzado ningún acuerdo en Anchorage. No existía ningún espíritu de Anchorage. Trump y Putin no acordaron nada ahí. Lo recalco una vez más, eso lo declaró el propio Putin. Dice que sí, no hubo ningún acuerdo. Nada de eso ocurrió. Pero pasó un mes, los rusos salvajes ya se olvidaron de todo eso. Y aquí está Lavrov. Lavrov hoy sale con esto. Cita: partimos del hecho de que, al menos por ahora, nuestros colegas estadounidenses no nos han respondido rechazando sus propias propuestas en Anchorage, que se hicieron y que ahora todos conocen bien. Es decir, los rusos, con total descaro, vuelven a decir: escuchen, en Anchorage hubo algunos acuerdos, ahora hemos vuelto a ellos, no nos han rechazado por completo. Una vez más, hace un mes, este mismo Lavrov, Putin, dice: bueno, sí, no hubo acuerdos, pasa un mes. Lavrov dice: bueno, no nos rechazaron esos acuerdos, que en realidad no existieron. Y además, Lavrov informó que planea preguntarle a Marco Rubio sobre las predicciones de Donald Trump de que la solución en Ucrania está más cerca que antes. En cuanto a las predicciones del presidente Trump sobre la proximidad de una solución, bueno, mañana le preguntaré a Marco Rubio. Sobre todo porque él también comentó los resultados de Anchorage de manera bastante ambigua. Y esta es la posición de la parte estadounidense en este contexto. Marco Rubio confirmó la reunión y explicó la lógica de Washington. Según él, Rusia y Estados Unidos, como las mayores potencias nucleares, no pueden rechazar el diálogo y por eso sí van a negociar. Él declaró que, pase lo que pase, Estados Unidos debe tener relaciones con el gobierno ruso.
La formulación del Departamento de Estado de Estados Unidos en general se reduce a que no es razonable no comunicarse con Moscú, mientras que Estados Unidos sigue abierto y tiene la intención de hacerlo de nuevo. Hacer una contribución constructiva para poner fin a la guerra. Aquí vale la pena señalar que Washington dice directamente que no tiene intención de romper los contactos con Moscú, a pesar de la guerra y la falta de progreso. Esa es la posición con la que tendremos que seguir trabajando. Bueno, por otro lado, así ha sido siempre. Incluso con los rusos salvajes, lamentablemente, es necesario el diálogo, pues para ver qué planean estos bárbaros, cómo piensan y así sucesivamente. Pues sí, es como una especie de investigación. Hay que entender qué es realmente este animalito. Por eso sí, el diálogo con ellos se mantiene. Bueno, ya es obvio que las negociaciones pueden ir por un nuevo camino, y ahora el Kremlin vuelve a subir la apuesta. Lo que está pasando ahora es una clara señal de que los rusos vieron una nueva oportunidad para volver a ganar tiempo, supuestamente llevando a cabo negociaciones. Te explico a qué me refiero. Bloomberg, citando a 3 fuentes cercanas al Kremlin, expuso la nueva posición de negociación de Vladimir Putin, y resulta que es más dura que la anterior. Lo cual en general es una táctica clásica de los rusos en las negociaciones, escalar para luego desescalar. ¿Qué es lo que escribe Bloomberg? Primero, Rusia ya no tiene la intención de devolverle a Ucrania ninguno de los territorios ocupados en el marco de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. Antes, en Moscú afirmaban que Ucrania debía renunciar al Donbass a cambio de la devolución de las zonas ocupadas de las regiones de Sumy y Kharkov. Los rusos, les recuerdo, llamaban a esto el espíritu de Anchorage, pero en Washington negaban la existencia de tales acuerdos. Ahora el Kremlin ha abandonado por completo este esquema y cínicamente asegura que son los estadounidenses los culpables, porque supuestamente rompieron algún acuerdo que, les recuerdo, en Alaska en realidad nunca existió. Segundo, Rusia tiene la intención de conservar las zonas ocupadas de las regiones de Sumy y Kharkov como una zona de amortiguamiento. Y ahora Putin asegura que nunca devolverá estos territorios, incluso si logra tomar completamente el Donbass, y de aquí viene el tercer punto, el punto clave. Vladimir Putin sigue intentando apoderarse de todo el Donbass, y considera que las negociaciones solo pueden reanudarse después de alcanzar este objetivo. O sea, Moscú está dispuesta a hablar de paz solo después de que tome toda la región de Donetsk. Aunque me cuesta imaginar negociaciones con los rusos que además mantienen partes de las regiones de Sumy y Kharkov. Cuarto, sobre los plazos. Una de las fuentes de Bloomberg contó que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa volvió a asegurarle a Plyushev una declaración al dictador Vladimir Putin que el ejército ruso obtendría fácilmente el control total sobre la parte restante de la región de Donetsk literalmente antes de que termine este año. Al mismo tiempo, una fuente vinculada al propio Ministerio de Defensa de la Federación Rusa le dijo a la agencia que muchos militares consideran que ese plazo no es realista y que la fecha más probable sería a mediados de 2027. Es decir, Vladimir Putin recibió una vez más plazos para la conquista que nunca se harán realidad. ¿Por qué Vladimir Putin se ha vuelto más estricto? Y aquí Bloomberg menciona 2 razones. La primera, en el Kremlin consideran rotos los acuerdos informales alcanzados en la cumbre de Anchorage en agosto de 2025. Aquí es necesario destacar una idea muy importante. Los rusos siempre negocian de esta manera, es decir, ellos mismos se inventaron algunos acuerdos. Estuvieron casi un año aferrados a esos acuerdos, luego admitieron que nunca existieron. Ahora lo dicen. De todos modos, sí existieron, pero fueron los estadounidenses quienes los rompieron. Es exactamente lo mismo que cuando Vladimir Putin encontró una excusa para iniciar una guerra a gran escala contra Ucrania, diciendo que supuestamente alguien en Occidente alguna vez prometió verbalmente a los rusos no expandir la OTAN hacia el este. Nadie prometió eso. No hubo tales acuerdos. Pero los rusos dicen, existieron, los rompieron, así que tenemos una razón para iniciar una guerra a gran escala. Aquí es exactamente lo mismo. Putin ya admitió hace mucho tiempo que no hubo ningún acuerdo en Anchorage, pero eso no importa. Él necesita una excusa. Él dice, bueno, sí, no hubo acuerdos, pero los estadounidenses los rompieron. Por eso tengo una razón para abandonar cualquier postura negociadora. Y la segunda razón es la decisión de Donald Trump de apoyar el proyecto de ley para imponer aranceles de hasta el 100% a los 5 mayores compradores de petróleo ruso. Bueno, es como si Vladimir Putin se estuviera vengando de Trump por una ley de sanciones que aún no ha sido aprobada. Además, la agencia destaca por separado el contexto de que, según dicen, Putin endureció su postura en medio del aumento de los ataques ucranianos en el interior de Rusia, incluso en la sucia Moscú. Pero no debemos dejarnos engañar por todo esto.
Antes de cada nueva etapa de negociaciones, el Kremlin sube las apuestas y endurece al máximo las condiciones para tener margen de negociación. Esa es una táctica clásica de negociación de los rusos. Recordemos lo que exigía Vladimir Putin al inicio de la guerra a gran escala. Y lo que exigía en 2023, lo que exigía hace un año y lo que exige hoy. Y si juntan toda esta secuencia, verán que la posición no se endurece, sino que, al contrario, va descendiendo poco a poco. Les recuerdo, en los primeros días de la invasión a gran escala, ese malentendido calvo estaba sentado, recostado en una silla, diciendo: «Ejército ucraniano, hablemos con ustedes, porque ahí unos terroristas iniciaron la guerra. Que en 3 días íbamos a tomar Kiev y así sucesivamente. Por eso que no habría ejército ucraniano, que harían la desnazificación y todo eso. Toda esa retórica la recuerdan. ¿A qué ha llegado Putin hoy? Está creando zonas de amortiguamiento porque Rusia está ardiendo». Pero como pueden entender, si las negociaciones entre Lavrov y Rubio en Manila son la parte pública, también existe una parte secreta de esas negociaciones. El día anterior, Peskov no dijo por casualidad que el Kremlin está listo para negociar con Europa, y aquí es donde el presidente de Azerbaiyán reveló los detalles. Ilham Aliyev, en una conferencia con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, contó que en Bakú, del 12 al 14 de julio, se llevó a cabo una reunión privada entre exaltos funcionarios de Rusia y Alemania, dedicada a buscar formas de poner fin a la guerra en Ucrania. Luego, una cita de Aliyev: «Nuestro territorio fue utilizado para esa reunión sin nuestro conocimiento. No puedo comentar los detalles, ya que no estuvimos presentes en esa reunión. Sin embargo, los datos de los vuelos me permiten afirmar que la reunión secreta en Bakú realmente tuvo lugar». Si esta reunión tenía como objetivo contribuir al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, solo podemos celebrarlo. Y después de los informes en la prensa, Aliyev ordenó al Servicio Estatal de Fronteras de Azerbaiyán realizar una revisión independiente, pero el canciller Merz declaró que no sabe absolutamente nada sobre esta reunión. Ahora, específicamente, ¿quiénes estuvieron ahí? Por parte de Rusia, la delegación estuvo encabezada por Viktor Zubkov. Él es ex primer ministro de Rusia y actual presidente del Consejo de Administración de Gazprom. Con él llegaron a Bakú Valery Fadev. Él es el presidente del Consejo ante el presidente de Rusia. Sobre el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos, y Alexei Gromyko. Él es el director del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia. Por parte alemana estuvo Ronald Pafallo. Él es el ex jefe de la oficina del Canciller Federal de Alemania. Y Matthias Platzek. Él es el ex primer ministro del estado de Brandeburgo. Dios mío, apenas pude pronunciarlo. Y esto no es algo que haya pasado solo una vez. Resulta que Zubkov, desde 2024, realiza reuniones privadas de manera regular con exfuncionarios alemanes. Los contactos se llevan a cabo a través del antiguo foro llamado Diálogo de San Petersburgo, que oficialmente fue cancelado después del inicio de la guerra a gran escala de los salvajes rusos contra Ucrania. Pero aquí es importante separar las reuniones de negocios de las negociaciones políticas para poner fin a la guerra. Ese es un punto importante. Y mientras Moscú tiende puentes en Manila y Bakú, también está preparando un golpe por la espalda. Esta es otra confirmación de por qué Marco Rubio mañana en Manila de ninguna manera debe confiar en Sergei Lavrov. El director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andrei Kovalenko, informó que Rusia está preparando una provocación bajo bandera falsa contra los países de la OTAN. En particular, la Federación Rusa podría utilizar drones disfrazados como ucranianos para atacar a los países bálticos y provocar incidentes en territorio polaco. El objetivo de tales operaciones es socavar la confianza en Ucrania entre sus aliados, y la preparación y ejecución de esto está a cargo del GRU de Rusia. Y esto, por cierto, no es la primera advertencia de este tipo. Les recuerdo que hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, durante su visita a Estados Unidos, también declaró que Rusia podría atacar a un país miembro de la OTAN o simular un ataque en su propio territorio, y en ambos casos usar precisamente drones ucranianos. Bueno, para tener un pretexto para atacar a los aliados occidentales de Kiev, principalmente a Polonia, Radek Sikorski señaló como causa de esos planes los fracasos de Rusia en el frente ucraniano. Además, ahora cada vez se habla más de que hay rumores sobre una movilización en Rusia en otoño y de que Putin está listo para abrir un segundo frente.
Esto también son elementos de presión sobre Europa con el objetivo de forzar a Ucrania a capitular a través de los europeos. Y ahora que ya hemos reunido todos los hechos, analicemos juntos cómo toda esta historia de las negociaciones afectará a Ucrania y qué es lo que planea el Kremlin. Primero, no hay ningún tipo de suavización en la postura de Putin, a pesar de los titulares sobre negociaciones. La postura se ha vuelto más dura. Antes al menos se discutía algún tipo de intercambio territorial. Ahora Moscú no cede nada y añade a sus exigencias zonas de amortiguamiento en las regiones de Sumy y Kharkov. Las condiciones para volver a la mesa de negociaciones son la captura previa de toda la región de Donetsk. Es decir, el Kremlin no está proponiendo negociaciones, sino una capitulación de facto, pero no se apresuren a sacar conclusiones. Segundo, los plazos que el Ministerio de Defensa de Rusia le prometió a Vladimir Putin para la captura de todo el Donbass, los propios militares los consideran irreales. Y en lugar de finales de 2026 mencionan el año 2027, y esto significa que Moscú no puede cumplir por sí misma las condiciones para las negociaciones. Y toda esta estructura se convierte en una forma de ganar tiempo. Una vez más, ahora Putin dice, hasta que no capture Donbass no habrá negociaciones. Pero sus propios militares dicen, escucha, para finales de año seguro que no lo capturaremos. Es decir, en los próximos 6 meses no habrá ninguna captura. Y al mismo tiempo, Lavrov intenta negociar con Rubio, como que estamos listos para dialogar. Tercero, activación de todos los canales al mismo tiempo. Lavrov con Rubio, Zubkov con los alemanes a través de Bakú, y además la declaración de Peskov sobre estar listos para hablar con Europa. Todo esto en el contexto de lo que está pasando dentro de la propia Rusia. Les recuerdo el contexto. Refinerías incendiadas y crisis de combustible, almacenes de Wildberries quemados en 4 regiones. Los bancos rusos ya prevén un aumento de la tasa de interés de referencia debido a la inflación provocada por la crisis de combustible. El capital se está yendo poco a poco de Rusia y Trump apoya un proyecto de ley sobre aranceles del 100% contra los compradores de petróleo ruso. Es decir, Moscú está buscando diálogo no desde una posición de fuerza, sino más bien bajo presión. Lo cuarto, y para nosotros lo más peligroso, mientras se llevan a cabo todos estos gestos de negociación, la GRU de la Federación Rusa está preparando provocaciones bajo bandera ucraniana contra países de la OTAN. El esquema es obvio. En la mesa de negociaciones, aparentar cierta actitud constructiva, pero por medio de la GRU, golpear a los países bálticos y Polonia, supuestamente con drones ucranianos para enemistarnos con nuestros aliados. Si una provocación así ocurre durante las negociaciones, puede afectar nuestro apoyo en Occidente más que cualquier declaración. O sea, es un intento de mostrar, miren, nosotros, los rusos, nos sentamos a la mesa de negociaciones y los ucranianos con sus drones atacan a Europa a propósito para sabotear estas negociaciones. Entonces, ¿ellos qué? No quieren la paz. Y quinto, la reunión en Bakú muestra que, además de la diplomacia oficial, funciona un canal clandestino a través de exfuncionarios y Gazprom. A través del diálogo cerrado de San Petersburgo, y esto sucede regularmente desde 2024, incluso Aliyev se enteró de esto por los datos de vuelos, y Merz incluso lo negó públicamente. Este es un caso en el que personas pueden discutir el futuro de Ucrania a sus espaldas. Personas que de hecho nadie eligió. Resultado. Mañana, 23 de julio, Lavrov y Rubio se sentarán por primera vez en 10 meses a la mesa de negociaciones en Manila y discutirán sobre Ucrania. La posición de Moscú para ese momento se ha vuelto más dura. No habrá devoluciones de territorios, todo el Donbass, zonas de amortiguamiento en las regiones de Sumy y Kharkov. Y las negociaciones solo después de la completa toma de la región de Donetsk, que incluso sus propios militares no creen que termine antes de 2027. Paralelamente, salió a la luz un canal clandestino de Zubkov con los alemanes en Bakú. Y el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania advierte sobre provocaciones preparadas por el GRU bajo bandera ucraniana contra países de la OTAN. La conclusión aquí es simple. Rusia se sienta ahora a la mesa de negociaciones no porque quiera la paz, sino porque la está pasando mal. Arden los depósitos de combustible, arde la refinería, ahora están explotando todos los almacenes uno tras otro y los capitales están huyendo del país. Y además, es posible que Trump realmente imponga nuevas sanciones, y al mismo tiempo, Rusia está preparando una trampa para enemistarnos con nuestros aliados. Por eso, una vez más, les pido que siempre se tomen este tipo de negociaciones con la máxima cautela. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego a todos.